Con este video vamos a comenzar la parte de macroeconomía. Vamos a tener este primer video donde vamos a hablar de moneda, el Banco Central e inflación, y luego un segundo video en el cual veremos la parte de crédito y bancos. Vamos a empezar por definir lo que es el dinero. Se llama dinero a todo activo o todo bien aceptado generalmente como medio de cambio o medición de valor por los agentes económicos para sus intercambios. Así es como se ha aceptado como dinero en algún momento la sal, en algún momento el ganado vacuno, las monedas preciosas, oro, plata, hasta llegar a lo que utilizamos nosotros en la actualidad. ¿Qué es la moneda? La moneda es la representación material del dinero. Esta moneda puede tener valor intrínseco o no. Es decir, nosotros podríamos tener una moneda de oro que representa el valor de los gramos que contiene en oro. Esto sería una moneda de valor intrínseco. Podemos tener la moneda que utilizamos nosotros, sea la moneda de papel o la moneda metálica, que está hecho con un metal de muy bajo valor, que no tiene valor intrínseco y vale por el mandato del Estado, es decir, lo que el Estado dice que vale, y porque es aceptada generalmente por todos los agentes económicos. ¿Quién emite esta moneda? En nuestro país la emite el Banco Central de la República Argentina. En la actualidad, en todos los países hay un ente perteneciente al Estado que es el encargado de emitir moneda. Y el Estado, que emite esta moneda a través del Banco Central, establece para ella el curso legal y forzoso y poder cancelatorio liberatorio. Es decir, dice que esta moneda que está emitiendo está respaldada por la ley, que su curso es forzoso, es decir, que estamos obligados a aceptarla, y le da a esta moneda poder para cancelar cualquier tipo de operación o cualquier tipo de deuda. ¿Cómo evolucionó el dinero? Lo primero que hizo el hombre en la antigüedad fue el trueque, es decir, un bien sobrante por el bien necesitado. ¿Y cuál es el problema de este bien sobrante por el bien necesitado? Que ambos tienen que existir en el mismo momento y que además la otra parte necesite de ese bien. Entonces, esto dificulta mucho el tema del trueque. Entonces aparece una nueva operación que es la de cambiar el bien sobrante por un bien intermedio aceptado por todos, es decir, un medio de cambio, lo que definimos como dinero, para luego este bien intermedio ser cambiado por el bien que necesitamos. Y así es como entonces el dinero fue evolucionando desde el dinero mercancía, que eran elementos que tenían utilidad en general para todos, que eran duraderos y transportables. Era el caso que mencioné antes de la sal o el ganado vacuno. Luego apareció el dinero metálico, ¿sí? Que se podía cortar de a pedacitos para darle valor. Así aparecen, se van imponiendo las monedas, los metales preciosos como el oro y la plata. Luego aparece el papel moneda, que es un papel que no tiene valor intrínseco, pero que el Estado dice cuánto vale. Luego aparece el dinero fiduciario, cuya aceptación descansa en la confianza del público. Más tarde aparece el dinero bancario, que está representado por los depósitos que hay en los bancos, caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, etc. Y finalmente el dinero electrónico, que circula a través de medios electrónicos, como pueden ser las transferencias de fondos que se hacen electrónicamente, los pagos que se hacen a través de Internet, o el dinero que se emite en forma electrónica. Como ejemplo podemos mencionar el Bitcoin. ¿Cuáles son las características que debe tener un bien para ser aceptado como medio de cambio? Estas características son la estabilidad, es decir, debe mantenerse a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin variaciones.
La durabilidad no debe desaparecer en el tiempo. Transportabilidad debe ser fácil de llevar sin que esto genere un costo adicional. Divisibilidad para poder partirlo de alguna manera en partes para hacer operaciones de distintos valores. Y la aceptabilidad, es decir, que todos aquellos que participan de esta sociedad económica acepten la existencia de este medio de cambio. ¿Cuáles son las funciones de la moneda? Las funciones de la moneda son servir como unidad de medida de valor, es decir, ser un patrón para evaluar las cosas, servir como medio de cambio, permitir las transacciones, servir como medio acumulador de riqueza, es decir, poder atesorarla, y servir como medio de cancelación de obligaciones, que permita pagar todas las deudas. El que emite la moneda dijimos que es el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuál es la función del Banco Central de la República Argentina? Las funciones principales son buscar la estabilidad de los precios y del tipo de cambio, preservar el valor de la moneda para permitir el crecimiento sostenido de la producción y el empleo. ¿Cuáles son las funciones que tiene? Las funciones que tiene el Banco Central son la emisión y puesta o retiro de circulación de la moneda de curso legal, actúa como banquero del Estado, es decir, realiza todos los cobros y pagos que corresponden a la administración pública, es el banco de los bancos, dado que es el encargado de supervisar todo el sistema bancario, custodiar las reservas de los bancos comerciales, ser prestamista de última instancia, es decir, ayudar a los bancos cuando tienen problemas de liquidez y hacer la liquidación de los medios de pagos entre las entidades de crédito, es decir, cuando hay transferencias entre los distintos bancos. Además de esto, centraliza y gestiona todas las reservas de divisas del país y establece las políticas monetarias, es decir, determina la cantidad de dinero que debe circular en el sistema para poder controlar el tipo de la tasa de interés. En el balance del Banco Central, nosotros vamos a encontrar, como en cualquier balance, activos y pasivos. Si bien esto después lo vamos a ver con profundidad en contabilidad, activos son todos los bienes y derechos que tiene una empresa y el pasivo son todas las obligaciones que tiene con terceros, o sea, las deudas. En el activo del Banco Central, como en cualquier empresa, tenemos entre los activos edificios, instalaciones, los sistemas informáticos, etc. Pero en el caso particular del Banco Central, también tenemos como activo los documentos, sean privados o públicos, que ha adquirido en el mercado, y las reservas internacionales. Se hable de divisas, dólares, euros, oro, como estén formadas. Mientras tanto, en el pasivo tenemos pasivos que llamamos pasivo monetario y un pasivo no monetario. El pasivo monetario es todo el dinero que esté en el mercado, sea como efectivo en manos de la gente, efectivo en entidades financieras o el efectivo en cuenta corriente que los bancos tienen en el Banco Central. O sea, todo este dinero que está en circulación es un pasivo del Banco Central. Y también un pasivo no monetario que está formado por todas las letras, bonos, documentos que emite en nombre del Gobierno Nacional. Y finalmente tenemos el patrimonio del Banco Central, que está formado por el capital social y los beneficios que pudiera haber acumulado en su funcionamiento. Como dijimos, la moneda, el dinero, es un bien de cambio, por lo tanto es un bien particular. Y estamos frente a un mercado particular, un mercado monopólico, dado que hay un único oferente de dinero, que es el Banco Central, frente a una demanda en la que hay muchos intervinientes, dado que
todos demandamos dinero, tanto las personas como las empresas. ¿Por qué causas? Para hacer transacciones, para ahorrar, para especulación. El Banco Central, para mover la oferta de dinero, se basa en las políticas monetarias, fundamentalmente. Puede ser ayudado a través de medidas que tome el Estado Nacional, como ser las políticas fiscales o mismo la obra pública. Como todo bien que está en el mercado, tiene que tener un precio. El tema es que cuando hablábamos de los demás bienes, nosotros decíamos que su precio estaba dado por los pesos que costaba. Pero ahora nuestro bien es la moneda, o sea, son los pesos. Por lo tanto, no podemos decir que el costo de la moneda, el costo de un peso se mide en pesos. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que el costo del dinero está dado por el tipo de interés, o sea, por la tasa de interés. Esto es cuánto nos cuesta el dinero. ¿Qué significa? Como para que quede claro, no tiene que ver con la emisión y la creación de dinero, pero sí con el costo. Si nosotros vamos a sacar un préstamo, nosotros pedimos una cantidad de dinero, ¿y qué es lo que nos dicen que vamos a tener que pagar? Una tasa de interés. Nos dicen, yo le doy el dinero a una tasa de tanto por ciento. Esa tasa del tanto por ciento es el costo del dinero. El dinero se puede crear de dos formas. Una es por emisión, que es la que hace el Banco Central de la República Argentina, es decir, imprime billetes y los pone en el mercado. Separemos impresión de emisión, porque a veces se imprimen billetes para cambiar aquellos que están deteriorados, por lo tanto no se está emitiendo. Y la otra forma es a través de la creación de dinero bancario, lo cual se consigue a través de los préstamos, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué medidas puede tomar el Banco Central con la oferta de dinero? Por un lado, podemos estar frente a la expansión, es decir, que el Banco Central, partíamos de un punto de equilibrio, aumente la oferta de dinero en el mercado. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando aumenta la oferta de dinero? Obviamente, al haber más dinero, el precio cae. Por supuesto que al caer el precio, es decir, al bajar la tasa de interés, la demanda aumenta. ¿Sí? Al ser más barato el dinero, la gente está dispuesta a conseguirlo. Es decir, si tenemos tasas como las que tuvimos del 40%, no pedimos préstamos, porque el dinero es caro. Si las tasas bajan a un 10%, va a haber más gente dispuesta a solicitar dinero porque estamos frente a un bien cuyo valor ha disminuido. Y la otra cosa que puede hacer el Banco Central es contraer la oferta de dinero, es decir, quitar dinero del mercado. En este caso, al quitar dinero del mercado, obviamente su precio, su costo va a aumentar, es decir, aumenta la tasa de efectivo, la tasa de interés y por lo tanto caerá la demanda de dinero. Para definir estos temas de si expando o contraigo la oferta monetaria, el Banco Central va a tener en cuenta algunos equilibrios. Y nosotros vamos a ver dos. Uno es la relación que va a tener la cantidad o la oferta monetaria con el monto de las transacciones, y el otro la relación que va a tener con las reservas en hora, dólar o documentos. En el primer caso, supongamos que nosotros tenemos una cantidad de dinero que es la necesaria y suficiente para el monto de transacciones que se da en toda la economía del país. ¿Qué pasa si ahora aumenta la cantidad de dinero haciéndola superabundante? Como de pronto va a haber mucho dinero para la cantidad de transacciones de bienes que hay en el mercado, la gente con dinero va a querer hacer
adquirir más bienes que no existen en el mercado y se va a generar inflación. ¿Qué sucede si ahora, por el contrario, el Banco Central retira dinero del mercado, haciendo que el dinero sea escaso? No va a alcanzar el dinero que hay en circulación para hacer todas las transacciones que se venían haciendo. Por lo tanto, se va a producir recesión. ¿Qué pasa ahora si vemos la oferta monetaria en relación con las reservas? El hecho de que nosotros tengamos más o menos reservas en lo que hace a la economía dentro de la frontera del país, en general no genera demasiado disturbio. De hecho, nosotros no estamos atentos continuamente a si las reservas del Banco Central subieron o bajaron, tenemos más, tenemos menos, ni nos enteramos. Por lo tanto, internamente no sucede absolutamente nada, salvo, desde luego, que lleguemos a prácticamente el hecho de no tener ninguna reserva, con lo cual podría generar falta de credibilidad y ahí sí tendríamos problemas. Entonces, en líneas generales, internamente dentro del país no pasa nada. El problema está en la relación con el exterior. Si nuestras reservas son bajas respecto de la cantidad de moneda que tenemos emitida, o dicho de otra manera, si emitimos mucha moneda con relación a nuestras reservas, la moneda se hace débil. Es decir, en un momento dado nosotros tuvimos, en la época de la convertibilidad, una moneda que valía un peso igual a $1. Hoy tenemos una moneda que vale 80 pesos por dólar. ¿Sí? O sea, tenemos una moneda débil, porque nuestras reservas han bajado. Normalmente cuando sucede esto, los países decretan la inconvertibilidad para que la gente no vaya a retirar, ¿sí?, las reservas en dólares o en oro para tener una moneda más fuerte en su poder. De todas formas, en la actualidad prácticamente las monedas de todos los países son inconvertibles. ¿Qué problema genera tener o qué ventaja genera una moneda débil? Una moneda débil hace que todo aquello que fabriquemos en el país sea barato para el exterior. Por lo tanto, se facilita la exportación. Pero a su vez, como nuestra moneda es débil, nos cuesta importar productos. ¿Qué sucede si tenemos reservas altas? En este caso tendríamos una moneda fuerte, que era el caso de la convertibilidad, 1 a 1. ¿Y qué pasa con una moneda fuerte? Por supuesto, nos resulta barato traer productos del exterior, pero nos dificulta exportar los nuestros porque para el mundo vendemos productos que son caros. Un caso extremo sería no tener reservas, es decir, no tener un respaldo. A esto se le llama moneda fiduciaria. El dinero que emite el Banco Central puede estar en manos del público, es decir, personas y empresas, puede estar depositado en entidades financieras o puede estar como depósito de estas entidades financieras en el Banco Central. El Banco Central obliga a los bancos a depositar un porcentaje de los depósitos de sus clientes a efectos de asegurar la liquidez, es decir, de asegurar que si los clientes van a retirar dinero del banco, el banco se lo pueda dar. La suma del dinero que está en manos del público, más el dinero que está depositado en los bancos, más los depósitos de los bancos en el Banco Central, es lo que se llama la base monetaria. Nosotros podemos decir también que el efectivo que está depositado en los bancos, más lo que los bancos depositan en el Banco Central, es lo que se llama el efectivo mínimo. Por lo tanto, podríamos decir que la base monetaria es el efectivo que está en manos del público más el efectivo mínimo.
Por otro lado, debemos definir la circulación monetaria, es decir, el dinero que está en efectiva circulación. ¿Cuál es el que está en efectiva circulación en el mercado? El que está en las manos del público y el que está depositado en los bancos, dado que aquel dinero que estaba depositado en el Banco Central no está circulando. Forma parte de la base monetaria, pero no es parte del circulante monetario. Por lo tanto, definimos el circulante monetario u oferta monetaria como el efectivo en manos del público más el efectivo que está depositado en bancos. Y ahora podemos decir que la base monetaria es la circulación monetaria más los depósitos de los bancos en el Banco Central. Para poder analizar y saber lo que está sucediendo con la moneda en el mercado, el Banco Central divide la cantidad de moneda que hay circulando en masas monetarias. Entonces, así es como vamos a tener, por un lado, bueno, como ya dijimos, la base monetaria, que va a estar dada por el efectivo en manos del público, el efectivo en el sistema bancario y los depósitos del sistema bancario en el Banco Central. Por otro lado, tenemos la oferta monetaria, que en el sistema de nuestro Banco Central lo denomina masa M1, que está formado por el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista en el Banco Central. Depósitos a la vista, estamos hablando de las cuentas corrientes. Luego define una masa M2, que está formada por la masa M1 más los depósitos en cajas de ahorro. Después define una masa M3, que está formada por la masa M2 y los depósitos a plazo que tienen los bancos. Y finalmente define una masa M4, que también se la llama M3 modificada, y está formada por la masa M3 y los líquidos en manos del público, más los depósitos en moneda extranjera. De esta forma puede el Banco Central analizar qué es lo que está sucediendo con toda la oferta monetaria. Nosotros dijimos antes que había dos formas de generar dinero. Uno era a través de la emisión que hace el Banco Central y otro es a través de la generación de dinero bancario que se llama la pirámide bancaria. ¿Y esto cómo funciona? Una de las funciones del banco es la de recibir depósitos de sus clientes. Otra de las funciones del banco es la de dar préstamos. Pero también dijimos que el Banco Central, a efectos de asegurar que si los clientes de los bancos van a retirar el dinero, el banco pueda devolverlo, obliga al banco a cada banco comercial a guardar en reservas, a depositar en el Banco Central un porcentaje determinado de los depósitos que recibe. En consecuencia, el funcionamiento sería de la siguiente manera. Hay un señor, el señor Sánchez, deposita 1.000 pesos en el Banco A. Por lo tanto, el Banco A está obligado a depositar en reservas, suponiendo que lo que el Banco Central obliga, que se llama encaje mínimo bancario, sea de un porcentaje del 10%, de estos 1.000 pesos tendrá que depositar en el Banco Central 100. Y le quedan 900 para su otra función, que es la de dar préstamos. Supongamos que le concede un préstamo a la señora López de esos 900 pesos. Esta señora López con eso le paga a una empresa con la que tenían una deuda y esta empresa deposita los 900 pesos en el Banco B. ¿Sí? El Banco B se ve obligado a guardar en el Banco Central el 10%, o sea, 90 pesos. Y puede conceder préstamos por 810. Esta empresa que recibe los 810 paga una deuda con otra empresa Z que deposita los 810 en el Banco C. Este se ve obligado a reservar 81 y el resto, 729, concede préstamo al señor Fernández. Y esto sigue así
hasta, idealmente, que no se pueda prestar más nada. ¿Y cuándo vamos a tener que no se pueda prestar más nada? Cuando la suma de todas las reservas hechas en el Banco Central hayan alcanzado el monto de 1.000 pesos. Visto de otra manera, ¿cómo sería? Tenemos el encaje mínimo bancario, que está dado por aquella relación R sobre D. R es el efectivo en entidades financieras, DR es el depósito de los bancos comerciales en las cuentas del BCRA, y D es el depósito de los ahorristas en los bancos comerciales. Bien, supongamos que el encaje mínimo sea del 10%. Esto es lo que establece el Banco Central. En consecuencia, el cliente A deposita 1.000 pesos. Se reservan 100, se guardan 900. Estos 900 se prestan a B. Como podemos ver, en el mercado emitidos hay solo 1.000 pesos, que son los iniciales que depositó A. Pero el banco ahora está prestando 900. No hay emisión, hay generación de dinero por parte del banco a través del préstamo. B, que recibió los 900, los deposita en el sistema bancario, se reservan 90 y se prestan 810. Ahora tenemos generado por el banco 1.710 pesos. Los 900 primeros más los 810 que siguen. Y así este proceso continúa. ¿Hasta dónde? Hasta que las reservas sumen 1.000 pesos. Cuando las reservas sumen 1.000 pesos, significa que se han dado préstamos por 9.000. O sea, estos 9.000 es dinero que creó el banco. En total, en los depósitos tendremos, o en la circulación habrá 10.000 pesos. ¿Cómo calculamos esta cantidad de dinero total generada por el banco? A través del multiplicador bancario, que no es otra cosa que la inversa del encaje. Esto significa que si nuestro encaje mínimo fijado por el Banco Central es del 10%, el multiplicador bancario será de 10. Por 1.000 pesos emitidos, habrá operaciones que podrán llegar hasta los 10.000. Si el encaje mínimo fuera del 20%, el multiplicador bancario sería de 5. Por lo tanto, por 1.000 pesos emitidos, podríamos llegar a través del sistema bancario a tener movimientos en el mercado por 5.000. Si el encaje mínimo hubiera sido del 5%, el multiplicador bancario sería de 20. O sea que por 1.000 pesos que se hubieran emitido, el mercado a través de la creación de dinero bancario podría llegar a tener operaciones de hasta 20.000 pesos. En consecuencia, esa es una forma de modificar la base monetaria, ¿sí? No es la única. O sea, esa que vimos recién es la modificación de la base monetaria a través de la modificación del encaje mínimo bancario. Pero hay otras formas. Otra de las formas es la modificación de la tasa de redescuento. ¿Qué es la tasa de redescuento? Así como cuando una empresa tiene problemas financieros, supongamos que tiene un documento a cobrar dentro de 30 días por 1.000 pesos, pero le falta liquidez. Entonces va al banco y le dice, miren, tengo este documento a cobrar en 30 días, yo necesito efectivo. El banco, ¿qué le puede decir? Bueno, mire, a 30 días yo le voy a cobrar el 10%. Entonces el banco le compra ese documento, ese pagaré, y le da 900 pesos en vez de darle 1.000. Le cobró el 10%. Y se lo queda. ¿Qué pasa si el banco tiene problemas financieros, problemas de liquidez? Va al Banco Central y hace un redescuento de ese documento. Le lleva el documento de 1.000 pesos al Banco Central y el Banco Central le dirá, por ejemplo, mire, yo le voy a cobrar el 5%. Entonces le dan 95. Fíjense la relación. Yo dije que el Banco Central le cobra 5% al banco y el banco le cobra 10 a su cliente. Entonces, ¿qué pasaría si el Banco Central sube de 5 a 10 la tasa de redescuento?
el banco pasaría de 10 a una cifra superior, 15 o 20, lo que le cobraría al cliente. ¿Y esto a qué nos llevaría? Al ser más cara la tasa de redescuento, sería más cara la tasa que el banco cobra a sus clientes, que se llama tasa de descuento, y por lo tanto, al ser más caro el crédito, habría menos gente que pida crédito, y esto haría que la circulación del dinero fuera menor. Si por el contrario el Banco Central bajara la tasa de redescuento, el banco cobraría una tasa menor a sus clientes y por lo tanto el crédito sería más atractivo y tendríamos una mayor circulación de dinero. Entonces así es como estamos modificando la base monetaria. Otra forma de modificar la base monetaria es a través de las operaciones de mercado abierto. Esto significa la compra o venta, la emisión de bonos, letras y títulos del Estado Nacional. Sí, siempre dentro de los límites del país, porque estamos hablando de modificar nuestra base monetaria. Si sale el Banco Central a vender títulos, bonos o letras del Estado Nacional, pondrá títulos en el mercado y retirará dinero. Por el contrario, si sale a recomprar esos títulos, lo que estará haciendo es retirar los títulos inyectando dinero en el mercado. Luego tenemos la compra-venta de divisas, repito, siempre dentro del mercado local. Si compra, por ejemplo, dólares en el mercado local, está inyectando pesos. Si vende dólares en el mercado local, está quitando pesos del mercado. Y luego están las operaciones de crédito, sean globales o selectivas, que significa dar créditos con tasas más convenientes, es decir, con tasas menores. Al hacer que el crédito, si las tasas son más bajas, está haciendo que el crédito o parte del crédito sea más conveniente y a la gente estar pidiendo crédito porque es más barato, es más atractivo, la cantidad de dinero, la circulación de dinero aumentaría. Bien, otro tema que tenemos que ver es el de la paridad con otras monedas. ¿Qué es la paridad? Es el valor relativo de la moneda con otras divisas. El valor en esta semana, en algún momento de la semana, porque sabemos que hay variaciones, por ejemplo, el valor relativo de nuestra moneda respecto del dólar, estaba en 66 pesos con 85 respecto por cada dólar. Hay dos formas de expresar la paridad con otras monedas. La Convención Británica dice que el tipo tasa de cambio se expresa el valor de una divisa o moneda extranjera expresada en unidades de moneda nacional. Es decir, esto significa una libra vale tanto de otra moneda. Nosotros, como nuestra moneda no tiene mucho valor, usamos la inversa. Es decir, nosotros decimos la cantidad de moneda nacional expresada en unidades de moneda extranjera, que es lo que vimos antes. Nosotros decimos que un dólar, la unidad de moneda extranjera, vale 66,85 pesos. Pero esto es el tipo de cambio nominal. Y lo que nos debería importar para la economía del país es el tipo de cambio real. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es el precio relativo de los bienes del país extranjero expresado en términos de los bienes locales. Y este tipo de cambio real se obtiene como el tipo de cambio nominal por el índice de precios en el extranjero dividido el índice de precios local. Ya que estamos hablando de paridad con otras monedas, puede pasar, de hecho es lo que sucede, que en un mercado circule más de una moneda, como es el caso del nuestro, donde normalmente el dólar es de circulación bastante importante. Y Gresham hizo un postulado, una ley, en la cual dijo que cuando hay dos monedas en el mercado que son suficientemente abundantes e iguales ante la ley y la opinión pública, la más débil expulsa del mercado a la más fuerte. Es decir,
nosotros que hoy tenemos circulando pesos y dólares, decimos que el peso expulsa del mercado al dólar. ¿Esto qué significa? Que nosotros, si tuviéramos para comprar la suficiente cantidad de pesos y de dólares, haríamos la compra pagando los pesos y nos guardaríamos los dólares, es decir, porque lo consideramos más fuerte y preferimos ahorrar en la moneda más fuerte. Entonces, el peso expulsa del mercado al dólar. La moneda débil circula y expulsa del mercado a la moneda fuerte. Bien. Y ahora vamos a hablar de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel general de precios de bienes y servicios. Es decir, tenemos que tener en cuenta esta definición. No es el aumento de un precio, ni es el aumento puntual de un precio. Es el aumento sostenido y generalizado. Es decir, se mantiene en el tiempo y es de todos o muchos bienes. ¿Sí? ¿Cómo se mide? Se mide teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, ¿sí? Donde se compara el índice de precios actual con un índice de precios al consumidor que se toma como base. Entonces la fórmula es índice del precio al consumidor actual menos el índice base respecto de ese índice base. Y como obviamente se maneja en porcentaje, lo multiplicamos por 100. La inflación puede ser moderada cuando es menor al 20% anual. Se la denomina galopante cuando va entre el 20% y el 200%. Y por encima del 200% estamos hablando de hiperinflación. ¿Cuáles pueden ser las causas de la inflación? Existe una primera causa, que es la tendencial o autoconstruida, que es la inflación normal, la que existe en todos lados, la que tiene que ver con las operaciones económicas, la que se incluye en todos los contratos, que es normalmente baja y que no genera ningún tipo de problema en la economía. Después podemos tener la inflación de demanda, que esta es de la que ya hemos hablado en más de una oportunidad, cuando de pronto la renta que tienen las personas aumenta y esto las lleva a pedir, a consumir una mayor cantidad de bienes, empujando los precios hacia arriba. Inflación de demanda. Después podemos tener la inflación de costos, que tiene que ver cuando el aumento de los precios está dado desde la empresa porque tiene un aumento de costos. Este aumento de costos puede ser porque aumentan los precios locales o lo que sucede a veces que llamamos inflación importada, porque lo que se produce es el aumento de los costos de los bienes que se traen del exterior y que esto está relacionado con el tipo de cambio real. Es decir, yo pude no tener variación en el tipo de cambio nominal de mi moneda, pero sí la pudo haber tenido aquel país del cual estamos importando, por ejemplo Brasil. Se devaluó el real, por lo tanto a mí me sale más caro en dólares traer productos de Brasil. Y este aumento de precios del material traído de Brasil impacta en mis costos de producción. Y finalmente tenemos como causa de la inflación la credibilidad. Es decir, cuando las personas pierden la credibilidad en el sistema económico, en el sistema financiero, en el gobierno de turno, podría llevar, ante esta falta de credibilidad, a que se acelere la inflación. La inflación puede estar prevista o puede ser imprevista. Además puede ser equilibrada o desequilibrada. ¿Qué significa equilibrada o desequilibrada? La equilibrada significa que a todas las áreas de la economía la inflación
las afecta de igual manera. La desequilibrada es cuando hay algunas áreas que se ven más afectadas que otras. Obviamente pueden mezclarse estos tipos, prevista equilibrada o prevista desequilibrada, imprevista equilibrada o desequilibrada. Si es prevista y equilibrada, obviamente no tiene costo porque esta inflación a todos nos llega por igual y como está prevista la incluimos en todos los contratos y no genera ningún tipo de costo. Es decir, yo voy a aceptar que en el contrato de alquiler me digan que el año que viene voy a tener que pagar un 2% más porque sé que el año que viene yo voy a estar cobrando de sueldo un 2% más. Si es prevista pero desequilibrada, va a haber una pérdida de eficiencia. Si es imprevista, redistribuye la renta. Y cuando es imprevista y desequilibrada, se juntan todos los problemas. Redistribución de renta y pérdida de eficiencia. ¿Cómo medimos estas consecuencias de la inflación? Bueno, las consecuencias más visibles son las aquí enumeradas. Pérdida del poder adquisitivo del dinero, esto implica aumento de precios. Disminuye el salario real, aumenta la velocidad de circulación del dinero, la economía se dolariza, se produce especulación y acaparamiento, disminuye el ahorro, aumenta la tasa de interés, es decir, el dinero se hace más caro, se empobrece la población, disminuye la inversión. Estas son las causas más importantes que genera la inflación. ¿Qué es la inflación objetivo? La inflación objetivo tiene que ver con la estrategia de la política monetaria para controlar la inflación. El Banco Central proyecta y publica una tasa de inflación proyectada y luego trata de dirigir la inflación real hacia esa meta propuesta usando las políticas monetarias, es decir, las variaciones del tipo de interés y otro tipo de instrumentos monetarios. ¿Qué elementos contiene? El anuncio público por parte de las autoridades del Banco Central de cuál es esa inflación objetivo. El compromiso institucional con la estabilidad de precios, que es el objetivo principal para mantener la inflación. Una estrategia informativa en la cual se incluyen variables, los agregados monetarios de los que vamos a hablar cuando veamos la unidad que siga, que es renta nacional, el tipo de cambio, etc. Transparencia con el público y los mercados para comunicarle estos planes, objetivos y las resoluciones que se tomen. Y como es quien controla, como es la función, una de las principales del Banco Central, se le otorga una mayor atribución de responsabilidad al Banco Central para que cumpla con estos objetivos. Aquí terminamos con lo que queremos hablar de moneda. Lo que sigue son algunos gráficos para que ustedes se ubiquen. Por ejemplo, acá tenemos la inflación, variación porcentual a diciembre de cada año, desde el año 91 hasta el año 2019. En el 91 estábamos entrando en la convertibilidad. Estamos hablando de ya el gobierno de Carlos Menem. Antes de eso habíamos tenido también inflación muy alta durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Con la convertibilidad se consiguió bajar por un tiempo la inflación hasta hacerla negativa, pero ¿qué pasó? Al no salir a tiempo de la convertibilidad, que por un tiempo fue una medida aplaudida por todos los analistas económicos del mundo, pero se quiso mantener más allá de lo posible y generó un nuevo pico inflacionario bastante alto en el año 2001-2002, que fue cuando tuvimos que salir de la convertibilidad y cuando la paridad que venía hasta ahí, un peso, un dólar, se nos fue de golpe a 4 pesos por dólar. En días. Luego se pudo mejorar, se pudo bajar, ¿sí? Y a partir de ahí
comenzó nuevamente una subida con algunos estancamientos, por ahí alguna pequeña caída, pero si ustedes ven la media es una subida continua hasta el año 2019, que llegamos al 54%. La inflación de este año no sabemos cuál va a ser, obviamente debido a los problemas que estamos teniendo. Esto nos puede llevar, en realidad no sabemos bien a qué. El Fondo Monetario Internacional está hablando de que la crisis que vamos a tener este año a nivel mundial, ¿no? La economía mundial puede ser peor que la del 2008. Fíjense que la crisis del 2008 nos llevó a una inflación del 21%, cuando veníamos, bueno, habíamos tenido ya, nosotros estábamos sufriéndola en el 2007, pero veníamos de inflaciones más bajas. O sea que ahora que partimos del 54%, si bien este año se pensaban tomar medidas para frenar la inflación, bueno, cuando salgamos de esto veremos lo que sucede. Hoy es un gran interrogante. Lamentablemente, este es otro cuadro que nos muestra la inflación comparada con los demás países, y donde encontramos que Argentina, entre todos los países del mundo, ocupa el tercer lugar. O sea, solo tiene encima a Venezuela, donde, bueno, ya hasta se empieza a ser difícil leer cuál es el porcentaje de inflación que tuvo, Zimbabue, y estos son los únicos dos países que nos superaron en el 2019 en inflación. Después vemos que hay atrás nuestro tres países que podríamos decir que están cerca, que son Sudán, Irán, Sudán del Sur, Irán y Sudán, y luego hay un gran salto al 20 y pico %, o sea, donde entraríamos ya en una inflación moderada, ¿sí? A partir de Turquía, Haití, ahí en el límite estaba Liberia. Por otro lado, tenemos acá la variación del tipo de cambio en los últimos años, y vemos que entre el 2016 y mediados del 2018 el dólar estuvo bastante estable, comenzando después la subida hasta los valores que estamos teniendo, donde a lo largo del 2020 hasta ahora el dólar más o menos se mantuvo, subió un poquito a principio de año, poniéndose en 62, 63 pesos, y en este momento está empezando a subir de a poquito, está aumentando. Vamos a ver hasta dónde llega. En esta diapositiva vemos el aumento del circulante. En las líneas punteadas celeste está lo que fue pasando a lo largo de los años. Vemos que normalmente mantiene una misma forma, que se representa con la mediana que está en negro, y de octubre del 2019 hasta diciembre más o menos se mantenía la misma forma, y a partir de diciembre, abandonando esta forma de la mediana, vemos que la circulación monetaria comenzó a aumentar por encima de lo que venía pasando en años anteriores. Y todo esto de la inflación, todo esto del aumento de la circulación monetaria, nos ha llevado a que hayamos tenido que modificar nuestra moneda a lo largo del tiempo. Como ustedes ven, el peso moneda nacional existió desde 1899 hasta 1969, o sea, estamos hablando de 70 años con esta moneda. Luego hubo que pasarla al peso ley 18.188, que duró 13 años. Luego se le quitaron 4 ceros y pasamos al peso argentino, que duró apenas 2 años. Luego se le quitaron otros 3 ceros y pasamos al austral, que duró 6 años. Y desde el año 91 estamos con el peso convertible, que en realidad no es convertible, con el peso que es el que utilizamos nosotros en la actualidad. Si nosotros queremos comparar hoy
un peso actual con el peso moneda nacional, fíjense la gran devaluación que tuvimos, un peso actual equivale a 10 billones del peso moneda nacional que había servido durante 70 años. Bueno, con esto terminamos la parte de moneda. En el próximo video tendremos créditos y bancos.